Bacterias productoras de amilasas. Las amilasas son enzimas que catalizan la hidrólisis de enlaces glicosídicos alfa 1,4. Estas están presentes en el almidón, en el glicógeno y en otros polisacáridos. Las amilasas representan un 20 a un 25% del mercado mundial de las enzimas y estas son producidas por una gran cantidad de bacterias. La industria del almidón es uno de los principales usuarios de las amilasas para la hidrólisis y para poder así obtener glucosa, maltosa, oligosacáridos y estos poder ser convertidos en jarabes de fructosa y dextrosa. La glucosa que se obtiene de estas puede ser fermentada para obtención de etanol, así como también la obtención de aminoácidos. Las amilasas tienen una amplia aplicación en los procesos industriales y esto se debe a que tienen unos buenos rangos de temperatura óptima, así como una buena resistencia a pH extremos. Estas enzimas amilasas son producidas o más bien son utilizadas en la industria textil, en la industria papelera, panificadora y en fermentaciones. Son unas de las más importantes por su buen uso. Para la metodología, lo primero que se realizó fue la preparación de los medios de cultivos. El medio número 1 que se realizó fue el caldo adicionado con almidón. Para esto se utilizaron 0.75 gramos de extracto de levadura y 0.3 gramos de almidón. Se disolvieron en 150 mililitros de agua y posteriormente se esterilizó por separado con ayuda del autoclave, se dejó enfriar unos minutos, se mezcló y finalmente se repartió en cajas Petri. El segundo medio que se realizó fue el agar con almidón. Este se llevó a cabo con 0.75 gramos de extracto de levadura, 0.3 gramos de almidón y 2.25 gramos de Bacto-Agar. Se disolvió en 150 mililitros de agua en total y pues igual que el anterior se esterilizó con ayuda del autoclave y este se guardó para su uso posterior. Después se repartió en 7 cajas Petri. Finalmente el tercer medio que realizamos fue el agar nutritivo. Este se llevó a cabo con 2 gramos de caldo y 3.75 gramos de Bacto-Agar disueltos en 250 mililitros de agua. Igual que los anteriores, se esterilizó con ayuda del autoclave y se guardó para su uso posterior. Después fue repartido en 13 cajas Petri. Lo siguiente que realizamos fue la preparación de la muestra. Para este se utilizó tierra de jardín, se homogenizó con agua y se le añadió la tierra al matraz con el agar con almidón. Después se mantuvo en incubación por 48 horas por método de aireación con ayuda de un sistema consistente en un difusor de pecera y una manguera. El último paso de la metodología fueron lo que son las diluciones y pruebas finales. Se tomó 1 mililitro de la muestra, se realizaron diluciones seriadas hasta llegar a 10 a la menos 6 en tubos de agua destilada estéril. Se tomaron 100 microlitros de las últimas 3 diluciones y se sembraron en placas Petri con agar nutritivo. Estas se homogenizaron con ayuda de una espátula Drygalski esterilizada con etanol y se incubaron por 48 horas. Para lo que es la prueba de actividad peptídica, se tomaron las colonias que crecieron en el agar nutritivo y se resembraron en caldo adicionado con almidón para ser incubados durante 48 horas y finalmente poder observar lo que es la morfología y el crecimiento bacteriano. Para llegar a lo que es la descripción de las características microscópicas y macroscópicas de las colonias aisladas, se realizó una clasificación visual de la morfología de cada colonia. Posteriormente se realizó tinción Gram y con ayuda del microscopio se midió el halo de inhibición de las colonias sembradas en caldo adicionado con almidón, así como la morfología de estas. De manera un poco más específica en cuanto a la preparación de medios de cultivo, como podemos observar en la imagen, se realizaron las mezclas correspondientes. Como segundo paso, se homogenizaron con ayuda del mechero. Tuvimos unos problemas con una de las mezclas, por lo cual se tuvo que mezclar un poco más de tiempo que las otras mezclas en el mechero para que pues se calentara lo suficiente y pudiéramos homogenizar correctamente.
Como tercer paso, para los matraces, la boca de los matraces, utilizamos un tapón de algodón y gasas. Después se esterilizó también lo que es la manguera de pecera y el difusor para poder eliminar cualquier tipo de contaminante. Y después se esterilizaron pues lo que son las mezclas en la autoclave para finalmente poder vaciarlas en las cajas Petri, tal como se observa en la última imagen. En cuanto a la preparación de la muestra, pues se tomó lo que es el agar, se le vació la tierra de jardín, después se realizó un sistema de aireación con ayuda de la manguera de pecera, la cual fue conectada al matraz con la muestra de la tierra de jardín y a otro matraz con agua. Se realizó también un tapón de algodón y gasas y finalmente se conectó el difusor para dejar en incubación por 48 horas. Para el aislamiento de las bacterias productoras de amilasas, tomamos una muestra de tierra y con ayuda de una espátula homogenizamos la muestra, para posteriormente pesar, agregar caldo nutritivo adicionado con almidón, tapar y posteriormente ponerlo a incubar a 37 grados con agitación o aireación, que en este caso utilizamos una bomba de una pecera. Al pasar las 48 horas se toma 1 mililitro de la muestra de cada matraz y se realizan diluciones seriadas de 10 a 6 en tubos de agua destilada con agua estéril. Una vez que están realizadas las diluciones, se tomarán 100 microlitros de las últimas 3 diluciones y se sembrarán en las cajas Petri correspondientes con el agar nutritivo. Con ayuda de nuestra espátula esterilizada, homogenizamos la muestra y al terminar debemos de checar que nuestra muestra se absorba completamente y así se incubarán todas las placas a 37 grados por 48 horas. Finalmente, en cuanto a la prueba de actividad peptídica, se tomaron las placas que anteriormente estaban en incubación durante 48 horas con la bacteria. Se seleccionaron las colonias aisladas, las que más llamaron nuestra atención, y para la prueba básicamente consistía en tomar un poco de la bacteria, la colonia aislada que seleccionamos, y realizar una línea en lo que es el caldo adicionado con almidón. Después se dejaban en incubación y después se observaría la morfología o el halo de inhibición que estas formaban. Y en cuanto a la descripción de las características microscópicas y macroscópicas de las colonias aisladas, básicamente se seleccionaban las mismas bacterias que la prueba anterior y se sembraban en lo que es el caldo con almidón, se dejaban en incubación y después se realizaba una tinción Gram para poder observar al microscopio y se medía la morfología y el tamaño del halo de inhibición que formaron las placas anteriores.